pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Extinción de Dominio, la cual permite al Estado decomisar bienes y cuentas ligadas a actos ilícitos cometidos por funcionarios, integrantes del crimen organizado o por cualquier ciudadano, sin importar que haya o no una sentencia condenatoria definitiva. Críticos de esta ley señalan que va en contra de los derechos humanos porque viola la Constitución en materia de presunción de inocencia, del derecho a la propiedad privada y del debido proceso. La reforma a la Ley de Extinción de Dominio es un avance o un retroceso en este sentido. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gerardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. ¿Cuál es tu posición sobre este tema de la Ley de Extinción de Dominio? Mira, sin duda es un retroceso. Retroceso. En materia de derechos humanos. Primero hay que definir qué es la extinción de dominio. Venga. Es la pérdida de derechos sobre un bien en favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para el dueño o para quien se ostente como tal. Este es un procedimiento que se establece, que es independiente y autónomo del procedimiento penal, es un procedimiento civil. Y como bien decías, no tiene que haber una sentencia penal que diga que se cometió el delito relacionado con este bien. Ese es el gran cambio, ¿no? No, eso ya estaba. ¿Ya estaba? La extinción de dominio no es una figura nueva. Existía en la Constitución, el artículo 22, por lo menos desde el 96. En 2008 se amplió la regulación de la Constitución con la reforma penal. Y en 2009 tenemos la primera Ley Federal de Extinción de Dominio. Solamente podía ser aplicada por el Ministerio Público Federal y en determinados delitos. Fue evolucionando la Constitución. Concretamente en marzo de este año se amplía el catálogo de delitos respecto de los cuales puede haber una extinción de dominio de los bienes relacionados con determinados hechos delictivos y se le dicta un plazo al Congreso de la Unión de 180 días para expedir una ley nacional. Es decir, ya no va a ser aplicado únicamente por el Ministerio Público Federal, sino también por los ministerios públicos estatales. A ver, déjame ponerlo de la siguiente manera. Yo entiendo que para combatir al crimen organizado se necesita este tipo de instrumentos para quitarles sus cuentas de cheques, sus aviones, sus casas donde opera el crimen organizado. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo también protegernos los ciudadanos de que no vayan en contra de nosotros por otras cuestiones políticas, de venganza, personales, de extorsión, de oye, si no me das tanto dinero, te voy me voy a quedar con tu casa? ¿Cómo evitar eso? Mira, que es un viejo litigio liberal, ¿no? La extinción de dominio viola el principio de presunción de inocencia. Correcto. Contemplado y el debido proceso, no contemplados nada más en la Constitución, sino en tratados internacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que se supone que debe regir todo el marco de derechos humanos aplicable en México. Tristemente, la Suprema Corte de Justicia hace algunos años determinó en una sentencia que cualquier restricción que venga en la Constitución a derechos humanos que se encuentren en tratados internacionales prevalecerá sobre lo que establezcan las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la Constitución o a los tratados internacionales? Pues a la Constitución, ya lo dijiste. Se supone que a la Constitución, pero la reforma, Leo, de marzo de este año no establece todas las críticas que se hacen ahora recogidas en la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entró en vigor el día de ayer. La propia Constitución, el artículo 22, dice que procede respecto de bienes cuya legítima procedencia no haya podido ser acreditada por parte del dueño. Es decir, se tiene que probar primero que la persona afectada no pudo acreditar que es dueño de ese bien. Pero y que lo obtuvo de una manera legal. Y en segundo lugar, se establece que se tienen que garantizar los medios de defensa adecuados. Pero entonces la carga de la prueba está en el individuo a quien le confiscaron la propiedad. En principio sí, correcto, pero esto no necesariamente es violatorio de derechos fundamentales. Ok. El problema es que en la ley nacional se meten por lo menos 5 cuestiones novedosas, bastante preocupantes y cuestionables desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Cuáles son? Si quieres, vamos de lo menos grave a lo más grave. Ok. En primer lugar, por primera vez en la historia procesal, quizá de nuestro país,
se indica que los jueces, al emitir sus determinaciones, no tienen que fundamentar la decisión, es decir, no tienen ni siquiera que mencionar en qué norma o en qué artículo se están basando para tomar alguna decisión en el juicio. Así se establece textualmente en la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. En segundo lugar, se establece una presunción de legitimidad del Ministerio Público que formula la acción de extinción de dominio. Es decir, cualquier persona, se puede llegar a esa exageración, cualquier persona que acuda ante un juez civil diciendo que es Ministerio Público y que fue nombrado formalmente, ni siquiera tiene que acreditar su nombramiento o que este fue correcto. Sí. Y en caso de que el afectado considere que no es así, tiene que probar un hecho negativo. Es decir, yo tendría que probar como ciudadano que tú no eres MP designado legalmente. Entonces, eso desde ahí ya es muy preocupante todo lo que está sucediendo. En tercer lugar, más grave aún, en la vieja ley, para poder ejercer la acción de extinción de dominio, tenías que basarte en información que venía de las averiguaciones previas o de las investigaciones complementarias del orden criminal. Hoy en día, con esta ley, la información para ejercer la acción de extinción de dominio no tiene que venir únicamente en una investigación criminal, sino en cualquier obtención de información de carácter lícito. Es decir, se pueden basar en una base de datos del INEGI o del INAI o de cualquier organismo autónomo del propio gobierno y con base en esto, sin que haya iniciado una investigación penal, Leo, ejercer la acción de extinción de dominio. Bueno, y se supone que no te van a extinguir el dominio de un bien hasta que se concluya este procedimiento de extinción de dominio. Aunque todavía no haya sentencia penal. No, pueden vender tus bienes, Hay una cuestión bastante preocupante, que es la venta anticipada de tus bienes. Aunque ni siquiera hayan determinado si procede o no la acción de extinción de dominio, cuando el gobierno considere, sin opinión ni siquiera judicial, cuando el gobierno considere que el bien se puede llegar a deteriorar o está perdiendo su valor o es demasiado costoso para la administración pública mantener el depósito de ese bien, lo pueden vender. Efectivamente, si llega a concluir el procedimiento y eres inocente, se te tiene que indemnizar, pero a cargo de un fondo de reserva. Y hay que ver si ese fondo de reserva tiene el dinero suficiente para indemnizarte. O sea, si a alguien le expropian su casa, le confiscan su casa y la venden, pues le tendrían que pagar a precio de mercado esa casa, ¿no? Quiero pensar, el precio... Bueno, es que es fundamental, que lo va a evaluar la propia autoridad, Bueno. Imaginemos que te conviene el precio que te pactan y te dicen que te van a pagar los réditos, intereses, etcétera. Pero si no hay lana en el fondo de reserva, no te van a poder pagar. ¿Y no puedes tú demandar al Estado para que te pague? Puedes demandar al Estado para que te paguen, pero si al final no hay dinero en el fondo de reserva, a ver cómo le haces. ¿Y qué más? Bueno, al final, lo que se puede hacer por los ciudadanos ahorita, con la entrada en vigor de la ley, es muy poco. ¿Te puedes amparar? No te puedes amparar en este momento. ¿No te puedes amparar frente a cualquier acto de extinción de dominio? Ante los actos, sí. Con la entrada en vigor de la ley, no. Por eso, te tienes que esperar como ciudadano a que te apliquen la ley, te extingan el dominio de tu bien o te hagan una venta anticipada para que tú, a través de un procedimiento, puedas lograr que un tribunal colegiado, la Suprema Corte, diga si es constitucional o no, pero en el caso concreto. La ley. La ley. Pero el acto, o sea, tú te podrías amparar porque van a vender tu casa o porque te confiscaron. Tú tienes derecho a ampararte en contra de ese acto y también a decir que la ley es inconstitucional. Para que el Poder Judicial decida qué va a pasar con esta ley desde el punto de vista constitucional y convencional. Ahora, si cambiaron la Constitución, la Suprema Corte no va a poder decir que es inconstitucional. Sin embargo, toda la Constitución, el texto actual aprobado en marzo por el constituyente permanente, se contradice con lo que aprobaron los diputados y los senadores en la ley nacional. Entonces sí hay elementos. Hay bastantes elementos. Sin embargo, desde ahorita tienen organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el 33% de alguna de las cámaras para acudir a la acción de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista tendrían que hacerlo. Porque a todas luces disposiciones de esta ley son abiertamente inconstitucionales
y contradicen tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ustedes van a promover litigios estratégicos para declarar inconstitucional en este esta ley? momento no podríamos hacerlo por la naturaleza de la ley. Tendríamos que aguantarnos a que se aplique en perjuicio de algún ciudadano. En su momento lo estaremos considerando, pero sí estamos nosotros a la entera disposición de cualquier organismo que quiera acudir a la acción de inconstitucionalidad para ayudarles en la elaboración de la argumentación y en su caso, pues, tratar de expresar nuestros argumentos ante la Suprema Corte de Justicia. Gerardo, muchas gracias por haber venido. Muy muchas interesante. Gerardo Carrasco, él es director de litigios estratégicos de Mexicanos contra la Corrupción, un tema muy importante que ha causado mucha controversia, esta nueva ley nacional de extinción de dominio. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Ricardo Fuentes Nieva para hablar del estudio Por mi raza hablará la desigualdad. Regresamos.